Amada iglesia, muy buenos días. Buenos días. Nos tocó el frío en esta mañana, ¿no? O en este día. ¿Cómo estamos? Estamos bonitos. Con el deseo de aprender más. Sí. Qué bueno. Estamos entonces sintonizados. Y un cordial saludo también a todos aquellos amigos y hermanos que están sintonizados a través de Cadena de Amor y pues juntos para adorar y escuchar la palabra, ¿no? La buena palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar gracias al Señor antes de empezar con el mensaje. Oremos. Gracias, Señor, por este día en que tú también nos permites en tu nombre como iglesia reunirnos. Y gracias, Señor, por tu gracia que está por toda la creación, cuidando de ella, renovando según tu buena voluntad. Y queremos escuchar con atención tu palabra, Señor, porque es de carácter eterna y es nuestra bendición. Es tu sabiduría la que escuchamos. Así que te agradecemos y gracias por el Espíritu Santo que opera en nuestras vidas. Te agradecemos. Amén. Ok, mis amados hermanos, estamos en la carta del apóstol Pedro, en su primera carta. Y estamos pues avanzando en el capítulo 2 y hoy vamos a meditar un momento, versículo 18 hasta el 20. En realidad es toda una instrucción hasta el versículo 25, pero vamos paso a paso. Hemos aprendido con el apóstol Pedro sobre los asuntos en cuanto a que los ciudadanos deben someterse al gobierno, nuestra responsabilidad civil. Hemos considerado algunos aspectos importantes. A continuación, los esclavos creyentes son el segundo grupo al cual Pedro se dirige. Y él dice que ellos también, los esclavos, en este caso los siervos, deben someterse a sus amos. Vamos a leer entonces el versículo 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿En qué nos pone, no? Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hasta aquí vamos a meditar. Entonces, en segundo lugar, este es el grupo ahora al cual hace alusión el apóstol Pedro y que tiene que ver con los criados. Hemos escuchado que someterse significa ponerse bajo la autoridad de otro. Es la disposición de acatar órdenes de un superior. Entonces, en cuanto a los criados, Pablo elabora también el mismo término o el verbo principal de sujetarse, pero lo importante es lo que añade a la palabra someteos. Antes de nada, algunas consideraciones. La palabra criado que usa el apóstol Pedro significa literalmente sirviente doméstico, un siervo de casa, sí, uno que trabaja puertas adentro, en casa. Se trata de un siervo que vive en la misma casa de su amo
y cuyas funciones están restringidas específicamente al hogar. Ahora, gran parte de los criados eran esclavos y podían haber sido o ser esclavos porque fueron comprados, muchos de ellos. También pudieron ser esclavos por causa de deudas. Una familia se endeudó, no pudo pagar, así que por recuperar sus bienes o pagar su deuda, voluntariamente quedaba sujeto al deudor, y en este caso era un esclavo por cierto tiempo hasta que pague la deuda. A estos también se les conoce como criados. En griego significa oiketes, los sirvientes domésticos. O tal vez otros por pago. Era un asunto laboral, era empleado y trabajaba de esta manera, y así se ganaba la vida. Lo curioso es que con los esclavos o con los criados es que ellos no tenían ningún respaldo legal, ningún recurso legal que les ayudara, sobre todo cuando están siendo maltratados. Así que ellos no podían apelar legalmente en estas circunstancias o en esta situación, porque los esclavos no tenían derechos al momento. Así es como nos pinta la historia y también buena parte de la literatura cristiana. Los esclavos en realidad era la fuerza laboral en el Imperio Romano. Por ellos se daba la economía, era la fuerza laboral. Pero el asunto es que buena parte de los creyentes a los cuales Pablo está escribiendo, o que eran parte de la iglesia, eran estos esclavos. Eran esclavos. Y en forma general, la gran mayoría, miembros de la iglesia, eran siervos y otros, la gran mayoría, mujeres. Ahora, mire lo que dijo Jesús y el apóstol Pablo con respecto a quienes se describe que eran parte de quienes recibían el evangelio y llegaban a ser cristianos y estaban dentro de la iglesia sirviendo al Señor. Entonces, Mateo 11:5, por ejemplo, Jesús dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora, saque usted la conclusión. ¿Quiénes llegan a ser parte del reino de Dios? En otras palabras, la mayoría provenía de los estratos más bajos de la sociedad en general. Y Pablo, tanto como Jesús, menciona aquí en este caso Jesús: ciegos, cojos, leprosos, sordos, los que han muerto y han resucitado, y los pobres, a ellos es anunciado el evangelio. Y ellos respondían al evangelio y se integraban a la iglesia. También el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 1, 26 al 29, dice: hermanos, consideren ustedes su llamado. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se pueda jactar, o nadie pueda jactarse. Ahora, fíjese usted la situación de estas personas. Y posiblemente entonces, cuando Pedro está escribiendo y dice: a ver, criados, estén sujetos, es que muy buena parte de estas iglesias, de estos hermanos, pertenecían al estrato más bajo de aquella sociedad, los despreciados, los que no tenían voto, los que eran de clase inferior. Así eran vistos los esclavos. ¿Sabe lo que decía Aristóteles de los esclavos? Ellos, los esclavos, son meramente nada más que instrumentos laboral. O sea, eran considerados como una herramienta más
Usted tiene herramientas en su casa. Yo las tengo, algunas. Ahí tengo una pala, un pico, serrucho y aparte un esclavo. Así era considerado en el mundo antiguo. Decían los nobles romanos que la única diferencia entre un esclavo y una bestia de carga o una carroza es que el esclavo sabe hablar. ¿Se puede usted imaginar la condición o el pensamiento que se tenía de esta gente, de estos siervos? Ahora usted ya va sospechando por qué vienen estos consejos de parte del apóstol Pedro. Vamos con el siguiente término. Amo. Amo significa dueño de esclavos. Es la palabra griega despotés, de la palabra que conocemos déspota. De ahí viene esta palabra amo. ¿Y qué significa literalmente? Es alguien que legalmente tiene autoridad o control absoluto sobre otro ser humano. Así era la situación. Es alguien que legalmente tiene autoridad o control absoluto sobre otro ser humano. Así que él era el dueño de la vida del esclavo o de estos criados. Y en tales condiciones, por eso Pedro exhorta y hace esta invitación a que consideremos, dice él, si estamos o somos empleados, cómo debemos conducirnos. Ahora, es significativo lo siguiente. En el Nuevo Testamento se da más instrucciones a los siervos que a los amos. Y esto es muy importante, no solo por curiosidad. Ya habían reglas de códigos sociales, morales, de cómo debían conducirse dentro de una sociedad. Pero el Nuevo Testamento da más instrucciones a los siervos. La gran mayoría de otros códigos daban instrucciones a los amos, cómo los amos deben conducirse. Es más, el apóstol Pablo en la carta de Efesios escribe tanto a siervos también como amos, y a los amos les llama la atención que deben ser amables, que deben ser considerados, ¿no es cierto? Y eso, pero Pedro se dirige más a los siervos y es a ellos a los que les llama o les exhorta. Entonces, no se exigía mucha demanda moral ni legal en aquel entonces a los siervos, sino a los amos. Ahora, ¿cuál es la razón para que Pedro tenga este código moral a diferencia de otros autores de su tiempo? Se debe a que la sociedad en general pensaba o decía de los esclavos que no eran personas completas. Y eso lo dice todo. ¿Cómo eran consideradas los esclavos o los criados? Como personas no completas, como personas no enteras. Ahora es curioso, tal vez yo no digo esto, pero Pedro a propósito añade la palabra no solo respeto. Mire qué dice, con todo respeto. Si usted lee qué dice ahí, dice: criados estén sujetos respetuosamente, pudo ser, pero él dice con todo respeto. Y en griego la palabra todo significa pleno, significa entero. Así que de antemano él está tratando el pensamiento ya de aquel tiempo, de aquella cultura, con respecto al estigma que se tenía de ¿quiénes? De los criados. Eran personas no completas. Y prácticamente Pedro va a decir: vivan a la altura de lo que son ahora, plenos y completos. ¿Qué le parece? Inteligente Pedro. Muy bien, sigamos con una idea que quiero abordar. Para la iglesia, en cambio, si para la sociedad en general un criado era una persona no completa, ¿qué cree usted que era para el pensamiento cristiano? Para la iglesia, un esclavo. Para la iglesia, en cambio, los esclavos eran personas, ahora sí, completas, igual que todas las demás, y por tanto había que dirigirse a ellos con la misma dignidad, con la misma dignidad. Yo sé que la iglesia nunca habló del problema social de la esclavitud de aquel entonces, pero sí se dirigió a la iglesia de cómo debía tratar a los esclavos.
Así que la iglesia pudo socovar, se dice sobocar, a ver si estoy bien, pudo de alguna manera ayudar con el problema de la esclavitud de aquel entonces. Así que al tratar con lo que ayudaría a sobrellevar el tema de la esclavitud, ellos están diciendo: todos ustedes que han venido a Cristo ahora son hermanos, ahora son consiervos del Señor y hermanos de la familia de la fe, aunque para la sociedad no lo sea, pero dentro del reino de los cielos, dentro de lo que llamamos y consideramos iglesia, todos somos iguales. Ahora, note estos pasajes que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Lo voy a leer rápidamente. Gálatas 3 del 26 al 28, escribiendo Pablo, dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Voy a leer otro más, escogí algunos. Tengo algunos, pero voy a escoger aquí. El siguiente es Colosenses 3, 10 y 11. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer más a su Creador y se parezcan a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos vosotros. Palabras del apóstol Pablo. Y así otros versículos donde una vez más se señala que en Cristo Jesús no hay ya más este estigma entre nosotros, de que tú eres inferior, esclavo y superior. Aquí somos vestidos con la misma dignidad, hermanos en Cristo. Hay una linda carta dedicada del apóstol Pablo a Filemón. Han leído esta bella carta, un solo capítulo. Y mire lo que dice con respecto a cómo se debería tener la relación entre un esclavo y un amo y un esclavo. Filemón versículo 16. Lo voy a leer en una versión diferente, la Nueva Traducción. Dice Filemón 16. Él, hablando, dice: ya no es como esclavo para ti, hablando de alguien que huyó de su amo. Y al escribir a Filemón le dice: él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente lo es para mí, dice el apóstol Pablo. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Ahora fíjese, escuchar esto para un criado al venir a Cristo Jesús. Qué sensación, qué libertad, qué dignidad. Ahora soy persona plena, aquí me tratan igual. Y celebraba gozosamente la vida cristiana por la grandeza del mensaje del Evangelio y cómo nos considera el Señor y el trato que nos dábamos. Así que en la iglesia, ahí estaba sentado el amo, el jefe y también el criado o el esclavo, alabando al Señor en la misma igualdad, plenos, con dignidad. Tal vez afuera hacían la gran diferencia. ¿Cómo pueden reunirse? ¿Cómo pueden tratarse? ¿Dónde queda el estrato social? ¿Dónde todo esto? Ustedes pueden considerarlo, entonces pueden entenderlo. Ahora, es posible que un criado, al sentirse con esta libertad espiritual, tendría problemas al querer aplicarlo también dentro de un contexto donde está sujeto a otra autoridad, que en este caso es su jefe, es su amo, es su dueño. Y él llega ahí y piensa que ahora no solo tiene libertad espiritual, tiene libertad moral, tiene libertad política,
pero no lo tenía dentro de esa sociedad en que vivía. Eso estaba bien y bien realizado dentro de la congregación, de la iglesia, pero muy difícil era aplicarlo aún en otros contextos donde su amo era, en este caso también, incrédulo. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ahora vamos a entender un poquito la exhortación de Pedro. Y dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, la exhortación fundamental es ya no solo someterse al amo, sino con todo respeto. Porque de más estaría Pedro escribir sobre el sometimiento cuando estas cosas ya lo entendían, ya era lógico, así era la vida. Es decir, es un hecho integral de la vida que en cualquier sociedad u organización ha de haber por una parte autoridad y por otra parte que obedecer a aquella autoridad. ¿No le parece que así debe ser? Y es para el propio bien ¿de quién? De cada siervo someterse. Tenía que hacerlo, quiera o no, y su propio bien, someterse a un amo, consistía en que si no lo hacía, de lo contrario, podía ser maltratado o perder el empleo. Así que no podía elegir. Pero Pedro añade y dice: su sometimiento debe ser con todo respeto. Y esto es la diferencia de un creyente con un no creyente. Con todo respeto. Entonces, la importancia para el siervo creyente, para el que es empleado ahí, radica en el respeto hacia su amo. Y lo curioso y lo más difícil es que no importa el temperamento y no importa el carácter, ni aún el humor del patrón. Simplemente, dice Pedro, tiene que respetarlo. Y claro, Pedro, siendo consciente de todo, dice: sé que algunos son buenos y afables, y también sé que otros son difíciles de soportar. Esa palabra difíciles de soportar literalmente significa torcido, para decir que son injustos, son duros para tratar. Y cuando dice buenos y afables, significa que algunos sí eran considerados, los tomaban en cuenta, veían que era un ser humano, en fin. Pero otros maltrataban a sus criados. Y aún Pedro dice: ustedes deben someterse, lo que ya va por sí, pero con todo respeto. Y como dije, esa palabra todo es importante porque significa entero, pleno. Es decir, su respeto debe ser pleno como ustedes lo son ahora en Cristo Jesús. Son plenos, son completos. Y vivan a la altura de lo que son. Ya no son como la sociedad les ve, inferiores, diminutos, insignificantes, un instrumento más de campo, una herramienta más para el campo. Ya no lo son así. No vivan con ese pensamiento de cómo les trataban. Ahora, ¿quiénes son? Y al vivir a la altura de quienes son, completos, tratan entonces con todo respeto. Ahora, ¿qué será o qué es lo contrario de todo respeto? En este caso, de lo que significa el respeto: háganlo sin reproche, sin quejas. Lo contrario del respeto es reprochar, quejarse, mala cara. Es tener todo tipo de negatividad cuando exige tal asunto su jefe, su amo, siempre y cuando no vaya en contra de los parámetros de Dios, obviamente. Pero qué difícil. Entonces Pedro dice: háganlo con todo respeto. Ahí está lo importante. El asunto es que cualquiera puede someterse con respeto a los buenos y afables. ¿Quién no lo hace? Sino que es agradable. No hace falta que nos digan algún consejo cuando mi jefe o para quien trabajo es bueno y agradable. Usted se vuelve hasta más cepillo. Así saben decir. Usted es
no hay, está bien, es lógico, respondo yo también con gratitud, no pongo mala cara, no tengo reproche, no hay quejas, se eliminan. Pero el asunto, dice Pedro, otra cosa es hacerlo con los patronos difíciles. Y es aquí, dice él, donde se destaca la verdadera conducta cristiana, aquí. ¿Por qué? Porque ahora que eres pleno, también con ese pleno, o sea, el respeto que das a quien ahora es tu superior, eso hace la diferencia. Aquí se ve la virtud de la conducta cristiana. Soportar a los difíciles, sabemos que no es fácil. Aquellos que nos desprecian, aquellos que nos maltratan, porque aquí dice, en el contexto también habla de los que sufren molestia, de los que maltratan. Y esta molestia puede ser física o emocional, es decir, el trato, porque dice que podían agredir a sus esclavos, tratarlos, caerles a puñetes, literalmente dice en griego. Sí, yo pensé que eso era solamente un cuento o un chiste, pero así dice, podían maltratarlos, abofetearlos, físicamente hacerles daño o también moralmente, tratándoles con indignidad, o sea, tratándoles sin la dignidad que merece como ser humano, sino con insultos y toda clase de ofensas. Eso dice el apóstol Pedro entonces. Ahí viene el asunto. Ahora, Pedro, para animar a que este sometimiento sea con todo respeto, él continúa, versículos 19 y 20, y comienza a argumentar y dar razones por las que debemos continuar sometiéndonos con respeto a los jefes o a los que tienen autoridad dentro del mundo laboral. Porque el pasaje se aplica, ¿sí? O va dirigido a siervos no solo domésticos, sino a empleados de todo tipo. ¿Qué es lo que dice el versículo 19? Luego que dice que debemos hacerlo sin importar el carácter, la conducta, el temperamento que tenga su patrón, sea bueno o malo, hay que hacerlo. Y él dice, porque eso merece aprobación, versículo 19, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportan. ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde está ahí la dicha, el aplauso, no? Más si haciendo lo bueno sufren y lo soportan. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 2 veces el apóstol Pedro usa la palabra aprobación o aprobado o merece aprobación delante de Dios y la palabra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, él comienza a destacar la enseñanza de Jesús. ¿Cómo influenció tanto la enseñanza de Jesús en la vida de Pedro que él comienza a sacar principios de dicha enseñanza? Vamos a ver de qué se trata. Pero él dice, esto es aprobado, merece aprobación, es aceptable, es aprobado delante de Dios. Dios lo mira con agrado, lo estimará. ¿Y a qué enseñanza específica puede ser que Pedro esté haciendo alusión? ¿Se acuerda usted Jesús, tanto en su evangelio de Mateo y Lucas, por 3 ocasiones él dice, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? Es la misma palabra que usa Pedro, aunque él dice, merece aprobación y podría traducirse, ¿qué mérito tenéis? Aunque lo vuelve a decir aquí, ¿qué gloria es en el versículo 20? ¿De dónde saca esto Pedro? ¿Y a dónde está haciendo alusión? Vamos conmigo a Lucas, capítulo 6, versículo 32, al versículo 36. Si todos busquemos Lucas, capítulo 6, versículo 32 al 36. Usted puede encontrar esta misma enseñanza en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 hasta el versículo 48. Pero vamos a leer cómo lo describe Lucas. Capítulo 6.
versículo 32 al 36. Empieza desde el 27. Está hablando del amor a los enemigos. Está hablando de la regla de oro que conocemos todos. Pero vamos a leer desde el versículo 32 y dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Sí? Capítulo 6, versículo 32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Dónde está lo grandioso de eso? Porque también los pecadores aman a los que aman. Estamos de acuerdo que es así. Luego vuelve a decir lo siguiente: y si hacéis bien a los que hacen bien, a los que os hacen bien, si recibes un favor y das un favor, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Claro, entre ellos. Pero ¿dónde está el mérito? Tercero, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Ahora, usted puede leer entre líneas lo que Pedro está diciendo. Aquí está la influencia de la enseñanza de Jesús en la vida de este apóstol. Y cómo está destacando esta misma enseñanza para la iglesia que en aquel entonces algunos de ellos estaban sufriendo o padeciendo injustamente. Fíjese, prestad no esperando de ello nada, sirviendo sin que nos den aplauso, sin que nos digan bien, bien hecho, haciendo el bien, aunque no recibamos el bien, sino el mal. Puede leer entre líneas. Y dice él, Jesús: será vuestro galardón grande. Ellos esperaban un galardón, pero el galardón no se da en la lógica de 2 más 2. Se da en la otra lógica, porque ahí tiene sentido, dice: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos. En Mateo dice: sed pues plenos, perfectos, como también es vuestro Padre misericordioso, o nuestro Padre celestial. Ahora, con esto en mente, Pedro dice: porque esto merece aprobación. Ahí está el aplauso, ahí está el galardón, ahí está la aprobación de Dios. Si alguno por causa de la conciencia delante de él, dice, sufre molestias, padeciendo injustamente. Ahora, la idea de conciencia, o déjeme decir antes de empezar con explicar la conciencia delante de Dios. Pedro utiliza el mismo principio de Jesús, pero él no enfatiza la virtud de hacer el bien. Él cambia un poco. ¿Y qué es lo que enfatiza? Él enfatiza más bien la virtud de soportar el mal. Es lo que está diciendo Pedro. Pero es el mismo principio y enseñanza de Jesús. Él con confianza entonces afirma que el sufrimiento injusto es loable, es aceptable, en la medida que el creyente lo haga por consideración a Dios, por consideración a Dios. Ahora, yo sé que usted está pensando al igual que yo, esto está difícil de hacerlo, de vivirlo. Debió ser para ellos. Por eso es que Pedro, a continuación, viendo que esta enseñanza, que esta exhortación, que este llamamiento que él luego lo dice, vaya a ser difícil, no aceptable tan fácilmente, él lo argumenta y presenta un fundamento. Versículo 21, un gran fundamento. Pero antes de eso comienza a argumentar con la enseñanza de Jesús. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois bofeteados? ¿Dónde está ahí lo que debe alabarse?
y mayor aún si lo soportáis. Si eres irresponsable en tu trabajo, si cada momento te quejas y tú te vuelves el gruñón y todas las demás cosas que puedes añadir, lo que sería el no respeto para con tus superiores, y recibes un castigo por ello y lo soportas, ¿dónde está la gloria ahí? Dice Pedro. Pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más, aquí viene el punto, si haciendo lo bueno sufrís, y este hacer lo bueno está relacionado con el respeto o el todo respeto. Si aun cuando yo sea respetuoso, cuando haga bien mi trabajo, cuando esté sujeto como me ha enseñado el Señor, y en virtud de Él lo hago, y aún ahí sufro injusticias, eso es aprobado delante de Dios. Porque Pedro vuelve a decir, más si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está haciéndose visible y encarnándose en ti es la enseñanza de Jesucristo. Él lo dijo ya: amad a vuestros enemigos, si tuviere hambre, dale de comer. Voy a añadir esto: si estuviere desnudo, dale de vestir. Pero él dice lo contrario a lo que no haría la gente normalmente. Entonces, él nos pone en este plano. Verá, usted, sé que como empleado frente a su empleador, hay veces que las cosas no son bonitas de llevar. Yo sé que tú eres respetuoso, porque no te conduces, no cristianamente, no te conduces como la gran mayoría lo hace. En virtud de tu fe en Jesús, tú haces la diferencia. Y estás ahí llevando mi mensaje, tal vez no predicando el evangelio con tus labios, pero en la conducta, en cómo te conduces, en otras palabras, estás hablando de mi sabiduría. Es más, tú entiendes que me estás sirviendo a mí más que a esta persona que es tu jefe. Porque lo que dice Pedro habla de que todos a la verdad somos siervos de Dios, somos esclavos. Él ya lo dijo. Y yo soy esclavo más que de mi jefe, de Jesús, de mi Señor. Y le estoy sirviendo a Él con el temor que debo. Así que si yo sirvo con respeto, yo estoy sirviendo con temor a Dios, en la medida que sea de la voluntad, o sea, de lo que la palabra nos enseña, algo que no se oponga en contra de lo que Dios dice y es. Eso está bien. Pero ustedes harán ver bien mi evangelio de esa manera, dice Pedro. Así que cuando él luego aborda el tema de la conciencia delante de Dios, la palabra aquí que dice a causa de la conciencia delante de Dios, significa que es la facultad de tener discernimiento moral y a la vez la capacidad de soportar males. Acuérdese, cuando él dice la conciencia delante de Dios, es aquella facultad en que te permite discernir moralmente bien las cosas y a la vez que te capacita para soportar males. En otras palabras, dice Pedro, él está consciente de la relación que sostienes con tu Dios y que tú dependes de su gracia. Porque Él también te ha tratado con gracia, porque la palabra aprobado que usa Pedro es la palabra charis, gracia. Él pudo usar otra palabra, pero a propósito usar la palabra gracia, que encuentras gracia delante de Dios, no solo de los hombres, sino que Él te da esa gracia para poder vivir, asumir el golpe de la vida, las dificultades, las injusticias. No lo hará un no creyente porque no tiene lo que tú tienes.
la plenitud de Cristo. Él te ha hecho una persona plena y tú puedes. Así, de esa manera, en la situación que te encuentres, aun cuando hagas bien tu trabajo, seas respetuoso y recibas injusticias, tú estás viviendo a plenitud mi evangelio. Verá, lo he dicho antes y lo escuchó usted tal vez a otro predicador. Mal por mal, bien por bien, es humano. ¿Sabe eso? Jesús lo dijo. ¿Qué mérito tenéis si prestas a alguien que te va a prestar? Es humano, es lógico, eso está de más. Pero pagar bien por mal, ¿sabe lo que es? Divino. Así actúa Dios. Y no nos ha pagado a nosotros bien por mal. Su gracia, su favor, su salvación, bien por mal, es divino. Pero pagar mal por bien es diabólico. Entonces nos está poniendo en jaque y mate Pedro y dice: en tu labor, en tu lugar laboral, ahí donde te encuentras, tu trabajo es importante, pero mucho más de ello eres tú en el trabajo. Y quiero que pienses: ¿actuarás como hacen los demás? El jefe le insulta, tú también le respondes con insulto. Te muestra mala cara, muéstrale la peor que tiene. Sí, Él se agrada porque estamos conscientes de nuestra relación filial con Él. Y por eso soportamos ese inmerecido dolor sin vengarnos, sin desquitarnos, sin vindicar nuestro yo. ¿Me escuchó? Sin vindicar nuestro yo, ni buscar justicia por mi propia mano. Cuando soportamos un trato injusto, dice Pedro, exhibimos la enseñanza de Cristo, la misma que hemos recibido por gracia. Es un acto de lealtad a Él, más que cualquier cosa. Así que
No estamos acá y no nos vamos a comportar con respeto, porque el jefe es bueno, me considera. No, lo hacemos mucho más por el carácter de mi patrón. Lo hago porque por encima de él y más allá aún de mí está Jesucristo. A él le temo, a él le sirvo. Entonces, dicho de otro modo, Dios se agrada de los empleados cristianos que soportan el sufrimiento injusto, no porque tengan otra opción que aguantar, no porque usted tal vez tenga un carácter optimista, no, sino porque saben que sirven a Dios y están siguiendo la enseñanza de su Señor, de Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos, piensen un momentito en lo último que nos dijo el apóstol Pedro. Con este argumento de esta enseñanza que sí suena un poco dura, que no hay más detalles o más información, y él nos dice: recuerde, no hay virtud en sufrir pacientemente por nuestras propias faltas. Ni siquiera se atreva, eso sería de más vergonzoso. Si usted se queja por irresponsabilidad, o sea, se queja porque fue tratado mal por ser irresponsable, no lo haga, ni intente. Ya de por sí es de más vergonzoso. Desde luego no hay gloria para Dios en tal cosa, nos dice Pedro. ¿Sabe qué? Estos sufrimientos nunca nos señalarán como cristianos, ni llevará a otros a que vengan a ser cristianos. Pónganse en el plano de aquel empleado o de aquel siervo. Dice: yo soy cristiano, hace bien su trabajo, es responsable, respetuoso hasta decir basta, aun cuando su amo o su jefe no le trata con consideración. Es más, le hace injusticias y él pacientemente lo soporta. Y él dice que es cristiano. ¿Cómo cree que en la sociedad la gente va a decir: yo para qué quiero ser cristiano si esos son caíditos de la hamaca? Es más, ¿no ves? Ser cristiano trae sufrimiento. Mira a ese hermano de ahí, ve, un buen hombre, responsable. Mira cómo le trata. Yo no quiero que me traten así. Más bien voy a vivir con mis propios métodos, con la viveza criolla, ¿no es cierto? Como latino. Y me va mejor, dice. Yo sé que someterse, con todo respeto, al jefe difícil y sufrir con paciencia haciendo lo bueno es difícil, pero eso cuenta, dice Pedro. Pero ¿sabe qué? No piense mal. Tendrá más posibilidades de conocer a Dios que no hacerlo. Y eso gracias a lo que pueden ver en ti, la enseñanza de Jesús encarnado. Mi hermano, mi querida hermana, yo sé que hubiera sido complementar este tema con otros pasajes de la Escritura, pero a propósito quería que vea usted y yo, que veamos lo que dice específicamente Pedro con respecto a este punto en cómo debemos como criados sujetarnos. Porque lo que a él más le importa es el poder vivir siendo aprobados por el Señor y con la plena conciencia de que vivimos delante de su presencia, y que eso nos capacita para poder sufrir penalidades. ¿Sí? Él está más interesado en que cuando vengan estos momentos difíciles, en tales circunstancias laborales, Pedro dice: más allá de tus derechos, más allá de cualquier cosa, de las libertades que vives ahora, no como antes, lo que importa es siempre el Evangelio de Cristo. Y Él quiere verte a ti en acción, a mí, llevando
en alto su nombre. Y ahí sí cuenta en soportar pacientemente las injusticias. ¿Por qué? Porque no lo hacemos como los demás. Recuerde, ¿qué mérito tiene? Usted elige. Pero ¿qué es lo que Dios aprueba? Y sí, alaba. Eso es lo que importa. No sé si me explico. No sé si me estoy dando a entender. Que así sea. Entonces, qué bueno. Hasta aquí nos quedamos. Luego Pedro va a elaborar un fundamento, nuestro llamamiento. Y en el versículo 21 dice: pues para esto fuimos llamados. Así que le invito el domingo que venga para comprender a qué fuimos llamados, de qué fundamento se trata, y continuamos con el resto del texto que hemos estado analizando en esta mañana. Oremos, mis queridos hermanos. Señor, en esta mañana te agradecemos porque en ti somos personas plenas. Contamos con tu estima sobre nosotros. O sea, Señor, somos de otra cuna, vestida por tu gracia, tratados como hijos, hermanos todos. Sin embargo, Señor Jesús, conforme a esta enseñanza, que ahí donde nos encontremos laborando y en medio de las dificultades que conlleva, que tu gracia nos acompañe, Señor. Que podamos también, como aquellos que recibieron este mensaje en el tiempo del apóstol Pedro, podamos nosotros ser consolados y fortalecidos, porque somos tus siervos que queremos agradarte en todo. Señor, ayúdanos a vivir con ese sentido de respeto a nuestros empleadores, a nuestros jefes, a nuestros superiores, porque lo hacemos en virtud de tu enseñanza. Gracias, Señor. Hasta aquí nos quedamos y pedimos tu acompañamiento el resto de la semana y también con el mensaje del día domingo que viene. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.